a indicar 0 y 1, porque en realidad tenemos dos operaciones binarias, que la vamos a indicar como producto y más, y una operación unaria que se considera como complemento. Recuerden que nosotros hasta ahora trabajábamos con G o A asterisco, ¿no? A asterisco, ¿sí? Y decíamos, este es un conjunto y esta es una operación binaria. Ahora, cuando definimos álgebra de Boole, vamos a trabajar, en vez de con un par de conjunto y operación, vamos a trabajar con una sucesión de elementos en donde acá vamos a tener el conjunto, acá vamos a tener una operación binaria, vamos a tener otra operación binaria, vamos a tener una operación unaria y vamos a simbolizar también a los elementos, serían neutros, o en realidad tienen una característica particular, de esta estructura. O sea, trabajamos ahora con una sextupla y no con un par, como trabajábamos antes. Estas estructuras eran, recuerdan, semigrupo, monoide o grupo. Acá, esta estructura es una álgebra de Boole. ¿Está? Lo que ustedes vieron en... Ahora tengo uno menos. Lo que ustedes vieron en arquitectura, ahora lo estamos viendo acá de una forma más matemática. Eso que vieron era una estructura matemática. En donde, al hablar de estructura, hablamos de propiedades que se verifican con estas operaciones binarias. Propiedades asociativas para la suma y para producto, propiedad conmutativa para la suma y para producto, propiedad distributiva de la suma respecto al producto y del producto respecto a la suma, leyes de identidad o neutro, en donde el 0 actúa como elemento de suma y el 1 actúa como elemento de producto, y leyes de complementariedad, en donde lo vamos a poner, como la operación unaria es un apóstrofe, lo vamos a poner así, A' sumado con A, da como resultado el neutro del producto, y A' y A operado con la multiplicación con A', da como resultado el neutro de la suma. ¿Qué es suma y qué es producto? En realidad esto es... Esperen que encuentro de nuevo. Es una simbología, ¿no? No quiere decir que es realmente el más. Este más no es que sea más realmente, ¿sí? Y este por no es que sea por realmente. Se leen como más y como por, pero no necesariamente. Y yo creo que les comenté, cuando dimos en el primer capítulo conjuntos, que al final íbamos a terminar hablando de conjuntos. Y esto es lo que están ustedes viendo aquí. ¿Por qué? Porque si yo hago un conjunto unión el conjunto vacío, el resultado es el mismo conjunto. Y si yo hago un conjunto intersección el universal,
el resultado es el mismo conjunto. Ahora, si yo hago un conjunto unión su complemento, el resultado es el universal. Y si yo hago un conjunto intersección su complemento, el resultado es el vacío. Como ven, en este caso, el más es la operación unión. El por es la operación intersección. El elemento neutro de la unión es el vacío. El cero, este, es el elemento neutro de la unión. Y el 1 es el universal, el elemento neutro de la intersección, lo que vimos en grupos. Y como ustedes observan acá, la operación unaria en conjuntos es el complemento. Operación unaria porque yo puedo hacer un conjunto, complemento con el mismo, no necesito otro elemento para operar. Y fíjense que entonces un conjunto, unión, su complemento, me da el universal, que es el neutro de la intersección. Y un conjunto de intersección, su complemento, me da el vacío, que es el neutro de la suma, de la unión. ¿Lo ven? Sí. Si entendieron eso, ya tienen una buena parte resuelta, porque bueno, nos vamos a fundamentar en estas leyes, ¿no? Acá se hacen algunas observaciones. Por convención habitual, si no existen paréntesis, la operación unaria por tiene prioridad sobre el más. Entonces, por ejemplo, si tenemos esto, se hace primero el por y después el más, como habitualmente en álgebra, ¿no? Acá explica también que el uso del 0 y 1 son simplemente simbólicos, lo mismo que el más y el por, que no necesariamente va a ser un 0, no necesariamente va a ser un 1, y que el complemento de un elemento también se lo puede leer como negación de A o no A. A continuación, lo que viene aquí son demostraciones de la unicidad del elemento complemento y de esa sola, es la única que... La demostración de la unicidad del elemento complemento. O sea, vamos a demostrar que si yo tengo un elemento A y vamos a hablar de suma, ¿no? Pero vuelvo a repetir, esa suma no es necesariamente una suma, es una operación binaria establecida en el conjunto. Si yo hago A más I, ese resultado me va a dar el elemento de identidad, y A por I me va a dar el elemento de identidad de la suma, ¿no? En un caso del producto y en el otro caso de la suma. Por lo tanto, ese I va a ser el complemento, ¿sí? O sea, lo que yo tengo que demostrar es que ese I es único y va a tener estas características. Y va a ser justamente el que nombramos como complemento. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Y la hipótesis es lo que está delante de la implica, y cuál es la tesis, lo que está después de la implica. O sea, yo tengo que demostrar que ese elemento I es único y va a ser igual a prima.
o a la negación de A, el no A. Entonces, suponemos, como siempre hacíamos, para hacer estas demostraciones, que tiene dos complementos y llegamos a demostrar que en realidad es el mismo. Cada vez que teníamos que probar unicidad, siempre se hace así, ¿no? Se piensa que son dos complementos y se trata de ver que tiene que es el mismo. Entonces, y yo lo puedo escribir según la ley de identidad como I por 1, ¿sí? A 1 lo reemplazo por el complemento, porque yo lo que quiero llegar es a decir que I es igual a prima, entonces lo traigo. Ay, esperen que me están llamando. Estamos en que teníamos que ver si el elemento este I es igual a el A' o el negado de A. Entonces decíamos, tratamos de ver cómo llegar a esa igualdad trayendo el dato de la prima, ¿sí? Ahora aplicamos la propiedad distributiva. Ven que acá dice por D, por E, por C. Aplicamos la propiedad distributiva del producto respecto a la suma. Y luego conmutamos. Aplicamos la propiedad conmutativa, A por I más I por A'. Entonces ahora tomamos uno de los datos. Ese I debería ser tal que si hago A por I, el resultado es el 0 del producto por la ley de complementariedad. Lo reemplazo. Sigo con I por A'. Y luego, por la ley de complementariedad, vuelvo a tomar como dato el 0, lo reemplazo como A por A'. Ahora me va a quedar una prima que puedo sacar como factor común, o un negado de A. Y esto es el dato que también teníamos, la complementariedad, que es 1, y 1 por A', por la ley de identidad, va a ser A'. Entonces llego a que I es igual a A'. ¿Sí? También la demostración se podría haber hecho planteando que I es igual a I más 0. O sea, en vez de plantear con respecto al producto, con respecto a la suma, con el neutro de la suma. Pero también vamos a llegar que es el mismo elemento, no hay otro, hay uno solo. Entonces, hasta ahí se demostró la unicidad del complemento, ¿sí? Aquí tenemos operaciones que están definidas en tablas, como la estábamos definiendo antes en el capítulo de estructuras. Nosotros tenemos, por ejemplo, las operaciones binarias más y por en un conjunto 0 y 1, en donde en realidad ahora este más y por tienen que ver con, ¿se acuerdan que vimos para matrices con la operación conjunción y la operación reunión? Esa álgebra, como tiene solo dos valores, se llama álgebra de Boole bivaluada o binaria, y con esas dos podemos determinar, con estas dos tablas, podemos determinar las propiedades que estuvimos viendo recién.
podemos determinar la propiedad conmutativa. Bueno, se ve claramente, existe un espejo o una simetría respecto a la diagonal principal. Se ve claramente que en la operación en la operación más el 0 es el neutro, que en la operación por el 1 es el neutro. Y respecto a los complementos, bueno, se ve claramente que si acá el 0 es el neutro, o sea, fíjense que nuevamente tenemos que hacerlo cruzado, ¿no? El complemento del 0 es el 1 y el complemento del 1 es el 0. Y la propiedad asociativa generalmente se hacía, recuerdan, a través de tablas, porque tenemos que mirar 3 casos, cuando son 2 ceros, cuando son 001, o sea, las 8 posibilidades, porque A puede tomar valor 0,1, B puede tomar valor 0,1 y C puede tomar valor 0,1. Lo mismo que hicimos en la parte de estructuras. Cada vez tengo menos gente, ahora hay 5. Patricio está aguantando con el tema del desayuno estoicamente, y Lautaro se quedó porque le dijo que miráramos esto. Pero el resto, Ramiro, ¿estás? Yo estoy escuchando, profe. Sí, profe, estoy escuchando. ¿Están? Bueno, entonces se plantea la propiedad asociativa. ¿Se acuerdan que para probar que es asociativa teníamos que ver la segunda columna, en este caso, ¿no? Y esta otra columna, si cada una de las filas eran iguales. Y lo que habría que verificar entonces es la operación asociativa, la asociatividad respecto a la operación producto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay otro ejemplo, que es el ejemplo B sub n como conjunto de secuencias de n bits. Entonces lo que tendríamos que analizar es si B sub n se define como una álgebra de Boole. Entonces lo que vamos a hacer es consideramos 2 secuencias de n bits en B sub n y vamos a definir la suma, el producto y el complemento de esas secuencias bits a bits como las dadas en este caso, ¿sí? En este ejemplo. La suma sería esta, el producto sería este y el complemento sería como está definido aquí. Entonces, en una posición dada A más B, si contiene 1, si A o B contiene 1, y A por B contiene 1 si A y B contienen 1. Y el opuesto sería, si es 1, es 0. Entonces, si tenemos este elemento A y este elemento B, al hacer la suma, fíjense, donde hay unos, coloco unos. En la suma, cada vez que hay 1, coloco un 1. O sea, en el único que va a haber 0 es en este, cuando los dos son ceros. Ahora si hago el producto de A por B, acá es diferente, acá va a haber 1 solamente si los dos son unos, o sea que acá tengo 1, acá tengo 1 y acá tengo 1. Y luego en el opuesto de A, si acá tengo un 1, acá voy a tener un 0, 0, bueno. Fíjense ahora esta otra tabla, ya vengo.
Bueno, en este otro ejemplo, lo que se hace es analizar con respecto a el conjunto partes o potencia, que también lo vimos en el capítulo 1. Y analizamos qué sucede con la suma, que ahora está como unión, con el producto, que ahora está como intersección, y con el complemento, que es lo que yo les mostré en la primera tablita, así como ejemplo. Entonces se construyen las tablas de la unión y las tablas de la intersección. Algo de esto también ustedes tienen en la práctica de estructura. Y se analiza entonces cuáles son los complementos de cada una de las tablas y si esto es realmente una álgebra de Boole, si constituye una álgebra de Boole. Y a rasgos, y rápidamente les comento que se analiza también otro ejemplo, que es el ejemplo de los divisores de 6, y las operaciones en este caso el más es el mínimo común múltiplo y el por es el máximo común divisor. Y entonces se hacen las tablas de esos, se mira el complemento y se analiza entonces con respecto a esta álgebra de Boole y con respecto a esta otra álgebra, si es una álgebra de Boole o no. O sea que es lo mismo que estuvimos viendo antes con estructuras, pero ahora, en vez de analizar una operación binaria, se analiza con 2 operaciones binarias y se busca el vínculo entre ellos. ¿Lo ven? Digo que se busca el vínculo entre ellos por esta propiedad que vieron acá, que es la propiedad o la ley de complementariedad, que ahora el complemento tiene los neutros cruzados. Como antes analizábamos subsemigrupo, submonoide o subgrupo, ahora también se puede definir una subálgebra. Y hay otro enunciado que es el enunciado de una dualidad. Se llama dual cuando la operación cambia y en vez de poner por, ponemos más, en vez de poner más, ponemos por, y en vez de poner neutro de un operador, ponemos el neutro del otro operador. Obviamente el principio de dualidad trae otras leyes, que son estas que están acá, que también son conocidas. Fíjense cuál aparece acá. La ley de Morgan, la ley de involución, las leyes de complementariedad de los neutros. Piensen en lo que vimos en conjuntos, es todo lo mismo. La ley de absorción, también la vimos en conjuntos, la ley de acotación, la ley de idempotencia. Todo lo que se vio en conjuntos es aplicable, porque justamente esa es una álgebra de Boole. Y lo que sigue a continuación son demostraciones de cada una de estas propiedades, utilizando las otras propiedades. Eso es todo. Esas son las 7 hojitas de este capítulo de álgebra de Boole.